Nos equivocamos al leer el universo. No es una frase poética ni un titular provocador, es la declaración de Adam Riess, físico galardonado con el Premio Nobel y figura central en la medición de la velocidad a la que el cosmos se desgarra. Un hombre cuya carrera entera ha sido calibrar el ritmo del espacio y que hoy admite, con datos en la mano, que nuestra imagen de la realidad tiene grietas que ya no se pueden disimular. Durante casi un siglo, la cosmología descansó sobre un traje conceptual tan elegante que parecía indestructible. La llamada constante de Hubble encajaba en un conjunto de ecuaciones que describían el universo desde la fracción primera de segundo tras la explosión primordial. Esa arquitectura explicó observación tras observación con una precisión que rozaba lo sospechoso. Y entonces encendimos el telescopio espacial James Webb. Lo que vimos con él no confirmó la serenidad de nuestro modelo, la complicó. En algunos puntos lo contradijo. Y cuanto más profundo mirábamos, más anchas parecían las fisuras. La disputa comienza por un número. Ese número no es una curiosidad técnica, mide la velocidad con la que el universo se expande justo ahora, en este instante presente. Se llama constante de Hubble. Podría parecer que medirla debe ser sencillo. Dos métodos independientes, dos equipos de expertos, una y la misma realidad deberían devolver la misma respuesta. Así funciona la ciencia, y sin embargo no fue así. De hecho, la constante de Hubble discute desde los años 20 del siglo pasado, cuando Edwin Hubble la calculó por primera vez. Su estimación fue tan imprecisa que, por un tiempo, daba la impresión absurda de que el universo podía ser más joven que la Tierra. Durante décadas, dos bandos de astrónomos se enfrentaron, defendiendo valores cercanos a 50 por un lado y a 100 por otro. La pelea fue tan feroz que dividió la comunidad. Hacia principios del nuevo milenio, esos números convergieron hacia un consenso alrededor de 70, y muchos respiraron aliviados. El conflicto parecía zanjado. Pero la inquietud reapareció cuando los instrumentos ganaron exactitud. Surgió una segunda fisura, más sutil pero más persistente. El primer método mira hacia atrás, muy atrás. El satélite espacial Planck de la Agencia Espacial Europea dedicó alrededor de 4 años y medio a cartografiar el fondo cósmico de microondas, ese eco microscópico que quedó cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años. A partir de esa huella, los físicos reconstruyen las condiciones iniciales de la infancia del universo, las meten en la máquina matemática que es el modelo estándar y dejan correr las ecuaciones casi 14.000 millones de años hacia adelante para predecir con qué velocidad debemos observar la expansión ahora. El resultado, aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. Un megaparsec equivale a aproximadamente 3.260.000 años luz. Dicho de otro modo, por cada megaparsec de distancia, las galaxias parecen alejarse 70 veces más rápido que por metro. La cifra salió limpia, con incertidumbres pequeñas y una confianza extraordinaria. El segundo método evita esa extrapolación del pasado y mide más directamente el presente. Adam Riess y su colaboración, conocida por la sigla SH0ES, aplican la llamada escalera cósmica de distancias. Empiezan por las estrellas pulsantes más próximas, las cefeidas, cuyo brillo oscila con un ritmo que se relaciona de manera íntima con su luminosidad intrínseca. Midiendo el periodo de pulsación determinan la luminosidad real. Comparándola con lo que vemos desde la Tierra obtienen la distancia. Desde allí suben un peldaño. Buscan galaxias que contengan tanto cefeidas como supernovas de tipo 1A, esas explosiones estelares que, por sus propiedades, estallan con picos de brillo muy similares. Calibradas con las cefeidas, las supernovas brillantes se convierten en faros que permiten medir distancias a cientos de millones de años luz. Añadiendo la velocidad de recesión de esas galaxias, se alcanza la constante de Hubble de forma más directa. El equipo de Riess obtuvo un valor cercano a 73 km por segundo por megaparsec, es decir, aproximadamente 6 km por segundo por megaparsec más rápido que la previsión de Planck. 6 kilómetros puede sonar como una nimiedad, no lo es. Cuando las mediciones pueden alcanzar una precisión del orden de 1%, una diferencia de 8 o 9% entre dos métodos independientes es monumental. Es la diferencia entre un universo con una edad estimada en torno a 13.880 millones de años y uno que podría ser más joven en más de 1.000 millones de años. No se trata solo de ajustar una perilla en un tablero, cambia la narrativa completa. Las distancias entre cúmulos galácticos se reescriben. La cronología que va desde el nacimiento de las primeras estrellas hasta la aparición de planetas ricos en metales, desde la química que permite la vida hasta la propia posibilidad de que ésta surja, se modifica. Imaginarlo es como descubrir que la película de nuestra historia cosmológica tenía cortes y escenas insertadas por error. No basta con recortar, hay que rearmar el montaje entero.
Frente a esta ruptura, muchos científicos sospecharon inicialmente de un error humano o instrumental. La explicación favorita propuso que las cefeidas que utiliza la escalera cósmica habitan en discos estelares densos, ricos en polvo, de galaxias relativamente jóvenes. Cuando el telescopio espacial Hubble las observaba, las cámaras a veces mezclaban la luz de estrellas cercanas, haciendo que las cefeidas parecieran más brillantes de lo que realmente son. Una cefeida más brillante implica una distancia más corta. Distancias más cortas elevan el valor de la constante de Hubble. Era una hipótesis elegante. Si se corregía por ese efecto de mezcla, las cifras convergerían. Por eso Rees y su equipo hicieron algo decisivo. Apuntaron el telescopio espacial James Webb a las mismas estrellas. Webb, con su espejo mayor y su sensibilidad infrarroja, puede separar mejor las fuentes de luz en entornos densos y penetrar el polvo que engañó a Hubble. El plan parecía casi inevitable: usar la herramienta más fina para resolver la duda más espinosa. ¿Qué encontraron? ¿Cayeron las cifras en línea y se restableció la armonía del modelo estándar? La respuesta no es sencilla, y la historia que comenzó con esa observación todavía se está escribiendo. Porque aquí reside la gran pregunta que abre un abismo entre la complacencia científica y la aventura del descubrimiento. ¿Estamos ante un error de calibración que corregiremos con mejores instrumentos, o esas divergencias son la pista de un nuevo fenómeno físico que exige rehacer las reglas? Si la discrepancia persiste, tendremos que contemplar cambios drásticos en conceptos que considerábamos firmes. La naturaleza de la energía oscura que acelera la expansión desde finales del siglo pasado, la posible existencia de componentes exóticas en el universo temprano, o incluso la necesidad de revisar la propia gravitación en escalas cosmológicas. Y pensemos en la escala de esa implicación. No es un detalle académico, es un ajuste que altera desde la fecha de formación de los primeros elementos hasta la ventana de tiempo en la que pudieron aparecer los primeros combinados químicos que dieron lugar a planetas fértiles. En otras palabras, una diferencia numérica nos obliga a reescribir la genealogía del cosmos. El telescopio James Webb no vino a confirmar comodidades, vino a provocar certezas. Al haber vuelto la mirada exactamente a los mismos puntos que habían desencadenado la discusión, Rees buscó una solución local, inmediata: limpiar la lente de nuestros errores de observación. Pero cada respuesta abre nuevas preguntas. Y ahí, en ese cruce, entre instrumentación impecable y necesidad de nuevas leyes, está el núcleo del misterio que ahora nos interpela. Así comenzamos este viaje, con un número que rechina en las manos de la ciencia y con un telescopio que ha avivado la discusión. ¿Resolverá Webb la discrepancia o la profundizará? Lo que está en juego no es una corrección menor, es la posibilidad de que hayamos estado leyendo mal la partitura del universo entero. La única certeza por ahora es esta: si estamos equivocados, la magnitud de esa equivocación nos obligará a reescribir la historia de todo lo que alguna vez ha existido. El Webb flota en torno al Sol en el punto de Lagrange a una distancia de aproximadamente 1.500.000 kilómetros de la Tierra, fuera del abrazo protector de nuestra atmósfera y lejos del calor que distorsiona las observaciones. Su espejo chapado en oro, de 6,5 metros de diámetro, captura luz infrarroja con una sensibilidad tal que, comparado con él, el Hubble parece unas simples gafas de lectura. Si había un instrumento capaz de zanjar la disputa sobre la constante de Hubble, ese parecía ser el Webb. Muchos esperaban que su visión más nítida disipara la tensión, que al penetrar el polvo y separar estrellas hasta ahora confundidas, el telescopio revelaría que las cefeidas son más débiles de lo que creíamos, que las distancias se estirarían y que la cifra de expansión volvería a acercarse a 67. Crisis resuelta, simple, casi elegante. No fue así. Las cámaras infrarrojas del Webb, diseñadas para atravesar nubes de polvo y núcleos estelares hacinados con una precisión inalcanzable para el Hubble, confirmaron, casi al milímetro, las mediciones previas. Las cefeidas. Esas estrellas pulsantes que los astrónomos usan como velas estándar para medir distancias, no aparecían más tenues ni engañosas. Las distancias permanecieron donde estaban. El ritmo de expansión seguía rondando los 73. A principios de 2024, el equipo conocido como SH0ES publicó en Astrophysical Journal Letters un trabajo que clausuró cualquier excusa confortable. Habían abarcado todo el espectro observable de cefeidas con el Webb, extendiéndose hasta la galaxia NGC 5468, ubicada a aproximadamente 130 millones de años luz, y registraron alrededor de 1000 cefeidas repartidas en 5 galaxias anfitrionas que habían producido 8 supernovas. El mensaje fue cristalino. La posibilidad de que todo eso fuera un error de medición se volvió, matemáticamente, poco plausible. Adam Rees lo formuló con brutal sencillez. Cuando se depuran los errores instrumentales y sistemáticos, solo queda una posibilidad perturbadora:
que estemos interpretando mal la naturaleza del universo. En una conferencia en el Instituto Kavli de Física Teórica en 2019, le preguntó a David Gross, Premio Nobel en Física de Partículas, si debía llamarse a aquello una tensión. Gross lo corrigió con una sola palabra más afilada: no una tensión, no un problema, una crisis. Esa etiqueta no era retórica, era la constatación de que las discrepancias habían dejado de ser pequeñas rozaduras y se convertían en una falla que podría socavar los cimientos del modelo estándar cosmológico. Para diciembre de 2024, la grieta se había profundizado. El equipo de Ruiz publicó el mayor estudio realizado hasta la fecha con datos recopilados durante los primeros 2 años de operaciones del web. No confiaron en una sola técnica. Aplicaron 3 métodos independientes para medir las distancias de las galaxias que alojaron supernovas. Compararon a cefeidas con estrellas ricas en carbono, aquellas gigantes a las que algunos llaman carbon stars, útiles como indicadores de distancia por su brillo en infrarrojo, y emplearon además la técnica conocida como punta de la rama de las gigantes rojas, un método que mide la luminosidad máxima alcanzada por las estrellas gigantes rojas justo antes de experimentar cambios en su estructura. Los 3 caminos convergieron hacia la misma dirección que había trazado Hubble: valores más altos de la constante de expansión, incompatibles con lo que predice la rotunda estructura del modelo estándar. El diagnóstico parecía binario: o la cosmología teórica estaba incompleta, o la física cotidiana contenía procesos ocultos que hasta ahora nadie había incluido en las ecuaciones. Pero la comunidad no se dividió en bandos simplistas. Algunos científicos intentaron conservar la esperanza de que la discrepancia viniera de la escalera de distancias misma, del entramado de mediciones estelares acumuladas durante décadas. Una voz destacada en ese esfuerzo fue la de Wendy Friedman, de la Universidad de Chicago, que durante años construyó una escala de distancias alternativa con menos dependencia de las cefeidas. Su equipo incorporó otros tipos de estrellas, la punta de las gigantes rojas, mencionada antes, y una clase de estrellas de la rama asintótica de gigantes, detectables en la banda J, abreviadas por algunos como el método JAGB, que suelen encontrarse en regiones menos pobladas de las galaxias y por tanto sufren menos el enmascaramiento por polvo o el mezclado de fuentes. Cuando Friedman presentó su propio análisis del web en agosto de 2024, los resultados no fueron monolíticos. Los métodos basados en las gigantes rojas y en la JAGB arrojaron valores entre 68 y 70, en consonancia con el modelo estándar. La estimación basada en cefeidas se situó por encima de 72, pero con incertidumbres mayores. Al final su cifra combinada quedó alrededor de 70, una posición intermedia que no resolvía el dilema, sino que lo matizaba. Antes de la publicación, Saul Perlmutter, Premio Nobel por sus trabajos en cosmología, examinó los datos de Friedman y señaló algo inquietante. Las discrepancias parecían emanar no solo del enfrentamiento entre medidas locales y la radiación cósmica de fondo, sino del propio tejido de mediciones estelares. En otras palabras, había tensiones internas en la escalera de distancias, el instrumento conceptual que los astrónomos han usado durante un siglo para cartografiar las distancias cercanas del universo, que ningún telescopio por sí solo podría subsanar si sus peldaños estaban mal calibrados. Ruiz respondió con firmeza. Señaló que el conjunto de Friedman se apoyaba en una muestra relativamente pequeña, con un número de supernovas que podía no ser representativo y que por tanto introduciría sesgos. La réplica encendió aún más el debate. Lo que empezó como un choque técnico se transformó en uno de los duelos más seguidos de la física moderna. 2 equipos, ambos expertísimos, ambos cautelosos, observando la misma bóveda celeste y leyendo en ella conclusiones que, a primera vista, eran incompatibles. Entre las teorías que intentan reconciliar el conflicto, una de las más discutidas es la de la energía oscura temprana, la hipótesis de un breve y poderoso estallido de expansión adicional ocurrido en los primeros cientos de miles de años tras el Big Bang, que luego se difumina y deja intactas las demás piezas exitosas del modelo estándar. Imagínelo como un empujón inesperado al recién nacido universo, una sacudida temprana cuya onda habría ido modulando sutilmente la historia de la expansión a lo largo de 14.000 millones de años, para que hoy las tasas que medimos resulten ligeramente diferentes. Mark Kamionkowski, cosmólogo de la Universidad Johns Hopkins y uno de los desarrolladores de esta idea, la describió precisamente así, como un impulso que no rompe el edificio, pero cambia la inclinación de una columna apenas lo suficiente para que las medidas modernas lo detecten. Nadie ha detectado todavía la energía oscura temprana. Su presencia sigue siendo una posibilidad atractiva, porque ofrecería una solución capaz de reconciliar las cifras locales con las del fondo cósmico sin demoler el resto de la cosmología comprobada. Esa hipótesis habría bastado para mantener la conversación viva. Pero el web asestó un segundo golpe.
Casi desde los primeros escaneos, Webb tropezó con un rompecabezas. En la infancia del cosmos había galaxias que no encajaban en el guión. No eran pequeñas y tenues jovencitas, como predicen los modelos convencionales a esas distancias. Eran enormes, adultas y ya muy maduras cuando el universo todavía estaba en pañales. Galaxias vistas tal como existían apenas 500 a 700 millones de años después del Big Bang, algunas con masas comparables a la de la Vía Láctea. ¿Cómo podía una estructura que, en nuestro vecindario, tardó 13.000 millones de años en ensamblarse parecer haber nacido en menos de 1.000 millones de años? La escena provocó cálculo tras cálculo. Mike Boylan Colchin, astrónomo de la Universidad de Texas en Austin, puso números sobre la inquietud en un artículo publicado en la revista Nature Astronomy. Sus simulaciones mostraban que media docena de los candidatos más tempranos y masivos observados por Webb rozaban el límite absoluto impuesto por la cosmología estándar. Para formar galaxias tan pesadas y dinámicamente activas, casi cada átomo disponible en el halo de materia oscura debería haber sido convertido en estrella. Y eso va contra todo lo que sabemos. En condiciones normales, la eficiencia de conversión de gas en estrellas ronda el 10%. El 90% del gas nunca forma nada, se calienta, es expulsado por radiación o simplemente queda disperso. Aquí, en cambio, parecían operar con una eficiencia del 100%, como una fábrica que transforma cada gramo de materia prima en productos sin generar residuos. En física eso suena a trampa. Ningún modelo construido por nadie predecía semejante milagro de productividad. ¿Estábamos ante una falla de nuestras nociones sobre la formación galáctica o frente a una grieta en la propia cosmología estándar? La respuesta inicial fue de alarma y especulación. Algunos propusieron la existencia de partículas o fuerzas desconocidas en el universo primitivo que podrían haber acelerado la formación estelar por encima de lo que permiten los marcos teóricos actuales. Pero la ciencia rara vez se rinde sin verificar las observaciones, y entonces llegó una corrección que cambió la escena. A mediados de 2024, una estudiante de doctorado de la Universidad de Texas, Katherine Swarzowski, lideró un reanálisis meticuloso de los datos. Descubrió que muchas de esas supuestas leviatanes galácticas eran, en realidad, víctimas de un truco fotográfico cósmico. Estaban dominadas por agujeros negros voraces en su núcleo. Estos agujeros negros, al devorar gas rápidamente, calentaban el material por fricción hasta temperaturas extremas. Ese calor se convertía en luz intensa que se sumaba al resplandor estelar de la galaxia. Desde distancias de miles de millones de años luz y a través de las cámaras de Webb, una galaxia con un agujero negro activo puede parecer casi idéntica a otra con 10 veces más estrellas. El telescopio mide brillo, y el brillo suele ser el mejor proxy de masa. En estos casos, el agujero negro cumplía el papel de una linterna adherida a una vela. Hacía la galaxia aparentar ser mucho más luminosa de lo que era realmente. Al retirar esas pequeñas manchas rojas, como se empezaron a llamar por su color y compacta apariencia, del conjunto, la población restante se ajustó mucho mejor a las predicciones de la cosmología estándar. Stephen Finkelstein lo resumió con frialdad. Dentro del modelo aceptado no había crisis, al menos no provocada por esos objetos engañosos. Sin embargo, aunque ese recorte alivió parte de la tensión, no la eliminó por completo. Incluso después de depurar la muestra, quedó aproximadamente el doble de galaxias masivas de las que la teoría esperaba ver en esa época. No era suficiente para derribar el edificio, pero sí para torcer algunas viguetas de su estructura. ¿Qué implicaba eso? Algunos investigadores propusieron que las condiciones del cosmos temprano favorecían una formación estelar más rápida. En épocas cercanas al Big Bang, el gas estaría más denso. Esas densidades dificultarían que el material escapara durante los episodios de formación estelar, reduciendo la eficacia de los mecanismos de retroalimentación que hoy día regulan la eficiencia. En otras palabras, las estrellas podrían haberse forjado más deprisa porque el exterior empujaba hacia adentro, reteniendo el combustible y permitiendo que el proceso fuera más eficiente. Es una explicación razonable, pero exige que retosemos parámetros esenciales de cómo concebimos el ensamblaje galáctico. El panorama se compactó cuando Webb halló, a principios de 2025, algo aún más desconcertante. Una galaxia espiral masiva a la que la comunidad bautizó pronto como la Gran Rueda, presente ya en los primeros 2.000 millones de años del universo. La formación de brazos espirales es un proceso que suele requerir tiempo. Discos rotatorios relativamente tranquilos, crecimiento ordenado y ausencia de fusiones violentas que deshagan la estructura. Temeya Nanayakara, una de las astrónomas encargadas del descubrimiento desde la Universidad Tecnológica de Swinburne, señaló que la galaxia o bien acumuló su masa de un modo extraordinariamente meticuloso, o la mayor parte de sus estrellas se formaron in situ, sin sufrir los choques fuertes que habitualmente dan lugar a grandes galaxias. Ambas alternativas desafían la sabiduría convencional.
Y sin embargo, la historia no era monolítica. Un equipo de Cambridge, tras analizar mediante observaciones públicas más de 250 cuerpos de la misma época, describió una realidad opuesta. La mayoría eran sistemas caóticos, turbulentos y con grandes cúmulos, incapaces todavía de asentarse en discos rotatorios suaves. Así, la era temprana del cosmos mostraba un mosaico. Coexistían galaxias desordenadas y al menos una inesperadamente madura espiral. ¿Contradicción? No necesariamente. Más bien apuntaba a una diversidad de caminos evolutivos que el modelo debía contemplar. Pero había otra anomalía distinta que no podía desestimarse como un simple efecto de brillo o una estadística sesgada. Un estudio publicado en Nature Astronomy a finales de 2025, liderado por Álvaro Po, con colaboradores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Harvard y equipos de Taiwán, señaló que muchas galaxias jóvenes fotografiadas por Webb aparecían notablemente elongadas, como puros cósmicos. Esas formas estiradas no encajaban con lo que predecía la teoría de materia oscura fría, base de la cosmología estándar, la cual genera una red de filamentos con estructura más granosa a pequeña escala. En contraste, los modelos alternativos, la materia oscura cálida y la llamada materia oscura de onda o FASI, plantean una malla cósmica más suave, en la que el gas puede fluir a lo largo de canales estrechos, formando corrientes elongadas de estrellas y gas. ¿Por qué importa este matiz? Porque la morfología de las galaxias tempranas es una ventana hacia la física de la materia oscura. Si las estructuras a pequeña escala están suavizadas, eso sugiere propiedades de la materia oscura distintas de las postuladas por el paradigma frío. En la versión cálida, las partículas tienen suficiente velocidad como para borrar pequeñas aglomeraciones. En la versión ondulatoria, el carácter cuántico de partículas extremadamente ligeras impone un límite de resolución, generando halos más difusos y filamentos lisos. Ambos escenarios facilitan el flujo de material a lo largo de hilos cósmicos, produciendo formas alargadas que Webb ha empezado a revelar. Esta diferencia de apariencia es más que estética, implica procesos de acreción distintos, tiempos de enfriamiento alterados y trayectorias de crecimiento galáctico que no son triviales. ¿Significa esto que debemos cambiar la teoría de la materia oscura? ¿O que aún no comprendemos por completo los mecanismos de retroalimentación, la física de los agujeros negros y la dinámica del gas primigenio? La respuesta no es única, y en ese hueco de incertidumbre se abrió un campo fértil para nuevas observaciones y modelos más sofisticados que intenten reconciliar el brillante y el alargado, lo caótico y lo ordenado en una misma era universal. La materia oscura fría no es un ingrediente más en la receta cosmológica. Es el andamiaje invisible sobre el que se apoyan las galaxias. Decide en qué filamentos se encienden estrellas, cómo se agrupan los cúmulos y qué aspecto toma la red cósmica en la escala más amplia que podamos imaginar. Si las partículas que la componen resultaran ser más ligeras, más calientes o con interacciones distintas a las que hemos supuesto durante las últimas 25 años, las consecuencias no serían un pequeño ajuste, arrastrarían consigo casi todas las predicciones de la cosmología. Las masas de los grandes cúmulos cambiarían. El número y la distribución de las galaxias enanas, ese catálogo que ha sido fuente de fricciones desde hace décadas, se desplazaría hacia tamaños y perfiles que ahora no esperamos. La manera en que la luz se curva alrededor de objetos masivos, la firma misma del lente gravitacional, se alteraría. No se puede cambiar el cimiento de un edificio y pretender que las paredes permanezcan inalterables. Entonces, ¿a dónde nos conduce esto? La llamada modelo estándar de la cosmología está lejos de ser obsoleto. Aún hoy explica con una precisión asombrosa la radiación cósmica de fondo en microondas, anticipó la abundancia relativa del hidrógeno y del helio en el universo primordial, y reproduce la agrupación de galaxias a escalas de miles de millones de años luz. Ninguna alternativa rival ha logrado, hasta ahora, igualar esa trayectoria de éxitos. Y, sin embargo, han surgido fisuras que no existían hace una década. El problema asociado con el telescopio Hubble no ha desaparecido. Por el contrario, se ha convertido en un desgarro sutil pero persistente entre lo que medimos y lo que la teoría predice. En el universo temprano aparecen galaxias que son más grandes, más organizadas y más extrañas de lo que nuestros modelos permitirían esperar. La naturaleza de la materia oscura, que constituye aproximadamente 27% de todo lo que existe, podría diferir de la caricatura que hemos estado dibujando durante tanto tiempo. Y la energía oscura, responsable del acelerado estiramiento del cosmos y que corresponde a cerca de 68% del contenido total, sigue siendo una etiqueta temporal para algo que no identificamos ni medimos de forma directa. Existe además otro nervio, menos mediático pero igualmente interesante, la tensión conocida como S8. Se refiere a cuánto está agrupada la materia en el universo. El modelo estándar predice una determinada cantidad de aglomeración. Cuando los astrónomos miran esa aglomeración directamente, suelen encontrarla algo menor de lo previsto.
No es tan espectacular como el desacuerdo en la tasa de expansión, pero no es una anomalía que deba descartarse a la ligera. Si ambas discrepancias resultaran reales y no fruto de errores sistemáticos, podrían ser las manifestaciones de la misma falla profunda en nuestra descripción del cosmos. Dos grietas en un mismo muro. En diciembre de 2024, un coro de especialistas expresó esa cautela de forma ordenada. La diferencia entre la velocidad de expansión observada y la predicha por el modelo sugiere que nuestra comprensión podría estar incompleta. No es una conclusión apresurada. La discrepancia persiste incluso cuando dos instrumentos de referencia confirman mutuamente sus mediciones. Esto obliga a tomar el problema en serio y a no confiar demasiado en la comodidad de principios bien establecidos. Lo notable en el clima actual de la cosmología es que la inquietud ha encendido ideas, no pánico. La sensación dominante se parece a la de quien, durante años, arma un rompecabezas pensando que la caja muestra la imagen correcta y de pronto encuentra una pieza que no encaja. No implica que la imagen entera sea falsa, sugiere que la ilustración de la caja puede no abarcar detalles esenciales. Y para resolver el misterio no faltan herramientas nuevas que ya están en camino. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA llevará a cabo estudios de campo amplio, en longitudes de onda infrarrojas, pensados específicamente para sondear la naturaleza de la energía oscura mediante supernovas, oscilaciones acústicas bariónicas y lentes débiles. La misión Euclid, desde la Agencia Espacial Europea, ya se dedica a trazar la geometría del universo con una cobertura y una precisión que hace apenas una década hubieran parecido imposibles. Millones de galaxias observadas para desentrañar la mezcla entre materia y expansión. En futuras publicaciones, la misión Gaia permitirá calibrar las distancias a las cefeidas y otras velas estándar con una exactitud geométrica que reducirá aún más los márgenes de error en la escala cósmica. Y desde Tierra, el telescopio cosmológico de Atacama ha levantado el mapa más detallado del fondo cósmico en microondas que hayamos tenido fuera del espacio, moviendo ligeramente la estimación de la misión Planck en una dirección que no alcanza, por ahora, a cerrar la brecha. Nos encontramos, en definitiva, dentro de la pregunta. La estructura más precisamente medida en la historia científica nos muestra, a la vez, dos relatos distintos que parecen ser ciertos cada uno por su lado. Entre el comienzo y hoy han transcurrido 14.000 millones de años, y en ese intervalo ha ocurrido algo en el entramado del espacio que no hemos observado de forma directa. Un ingrediente oculto, procesos que nuestras simulaciones no contemplaron, o una esencia del espacio-tiempo que aún no conseguimos imaginar. No es un fallo de la ciencia, es una invitación a ampliarla. La cosmología ya atravesó crisis similares. En la década de los 90, las observaciones parecían indicar que el universo era más joven que algunas de sus estrellas más antiguas, una contradicción que amenazaba con derrumbar la disciplina. La resolución vino desde un ángulo inesperado, el descubrimiento de que la expansión cósmica se acelera, impulsada por lo que hoy llamamos energía oscura. Lo que parecía una contradicción fatal se transformó en la señal de una física mayor, hasta entonces invisible. Así es como suelen operar las crisis en la física. Parecen finales abruptos, pero con frecuencia son puertas. Imaginen por un momento que se pudiera flotar fuera del cosmos y observar a distancia estos instantes. Verían a criaturas en un planeta rocoso y pequeño, alrededor de una estrella corriente en una galaxia ordinaria, usando espejos y cálculos para disputar si la realidad se expande un poco, 6%, más deprisa de lo que debería, y sintiendo una verdadera inquietud por eso. La escena podría parecer a la vez absurda y grandiosa. Yo creo que tiene las dos cualidades. Es una situación ridícula en su escala local y al mismo tiempo magnífica en su potencial revelador. Esto no es un fracaso, es el signo del límite alcanzado por una teoría que funciona extraordinariamente bien hasta que revela sus costuras. La conclusión práctica es simple, el universo no está roto. Lo que está incompleto es el mapa que hemos trazado. Cuando ese mapa se actualice, cuando lleguen nuevas observaciones, cuando nuevas ideas maduren y se prueben, la siguiente versión será más extraña, quizá más desconcertante y también más hermosa de lo que habíamos imaginado hasta ahora. En ese extraño aumento de complejidad, quizá encontremos no solo respuestas técnicas, sino una comprensión más profunda de la manera en que el cosmos se sostiene a sí mismo. ¿Quién podría pedir algo más estimulante que eso?